Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Hoy quisimos hacer un programa especial sobre el gigante asiático. China efectivamente no tiene gran prisa en colocarse dentro del escenario mundial como una potencia, pero efectivamente está tomando decisiones que se encaminan a ese punto, ¿verdad? Efectivamente, con todo lo que es el proyecto o la iniciativa denominada Franja o la Ruta, que está buscando aliados en los diferentes países del mundo para generar una ruta y una interconexión entre los diferentes países a nivel comercial y mejorar las relaciones. Por eso hoy acá en Sobre la Mesa estamos conversando con don Constantino Urcullo, que es investigador y coordinador del Observatorio de los Estados Unidos y de China, profesor de Ciencias Políticas. Buenos días. Y bueno, también estamos entonces con don Marco Vinicio, que fue embajador de Costa Rica en China y también fue ministro de Comercio Exterior. Muchas gracias por la oportunidad, muy complacido de estar acá. Bueno, como vamos a iniciar, don Constantino, con lo que es efectivamente, usted hace poco presentó un libro con respecto a esto, para que nos explique en qué consiste esta iniciativa de la Franja y la Ruta, cuáles son esas implicaciones geopolíticas de este gran proyecto de China. Bueno, mire, básicamente, inicialmente se llamó la Franja y la Ruta de la Seda. Era un recuerdo de la ruta histórica que existió hace varios siglos de comunicación entre la China y Europa. Y ahí un gran personaje histórico que se llamó Marco Polo, que se fue por el centro de Asia hasta la China. Bueno, eso creó un flujo de comercio entre China y los países al oeste de Europa. Ahora China quiere revitalizar esa idea, pero adaptándola a los tiempos en que vivimos. Y básicamente es la creación de una serie de infraestructuras, de carreteras, de ferrocarriles para conectarse más fácilmente con el oeste, con Europa. Ya hay trenes que van de China a Londres, para ponérselo así, son 23 horas, ya no recuerdo cuánto es lo que se tarda, significa una gran inversión en infraestructura en los países del Asia Central. Y además hay otro elemento de la Franja y la Ruta, y es la Ruta de la Seda Marítima. Es la creación de toda una serie de bases portuarias, no son bases militares, a lo largo del Océano Índico para llegar a Europa también por la misma vía. Eso tiene otro motivo también, y es el motivo del desarrollo del oeste de China, el Xinjiang pasado, y también hay un problema de tipo interno, y ahí hay una minoría musulmana, que son los uigures, que pues son reticentes un poco al dominio chino, y China ha querido chinizar más esa parte. Entonces es un incentivo para el desarrollo chino hacia el oeste, para incorporarse al Asia Central y para llegar a Europa. Don Marco, siguiendo también lo que planteaba don Constantino, parece que efectivamente es claro, ¿verdad?, el tema de ampliar el comercio con el oeste, desarrollar efectivamente ciertas zonas de interés de la misma China, ¿verdad?, abrir nuevos mercados, pero podríamos pensar en algún otro objetivo, ¿verdad?, ulterior. Es decir, existe un plan de China para realmente ampliar efectivamente esas plataformas comerciales, o en búsqueda de supremacía mundial, por ejemplo, digamos, extender los estándares tecnológicos y el futuro Internet de 5G. Bueno, hay que entender que China cambió su modelo de desarrollo. Desde los tiempos de Mao Zedong, que fue el fundador de la República Popular China, él apostó inicialmente a un estilo de desarrollo inclusivo hacia adentro de China, que no le resultó. Claro. Vino una hambruna tremenda, vino la revolución cultural, y los siguientes líderes chinos han comprendido que el éxito de China depende de su integración con el mundo. Esa es una realidad. Eso es bueno, me parece a mí, para el mundo. Así lo comprendió el presidente Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger cuando establecieron las relaciones diplomáticas entre China y los Estados Unidos. Comprendieron que a China había que
involucrarlo en el mundo. China tenía ese interés. Y lo que estamos viendo es básicamente una continuación de esa estrategia, una profundización. ¿Por qué? Bueno, China años después se viene a formar parte de la Organización Mundial de Comercio, ya tiene como 12 años más o menos, tal vez 15, ahorita no preciso. También es miembro importante del Fondo Monetario Internacional, de hecho ejerce una de las vicepresidencias. Es decir, China ha venido involucrándose en el mundo, y lo cual pues significa que tiene que jugar con las reglas del mundo, y eso es importante. Pero en esta materia, lo que China está haciendo es que ella es muy dependiente del mundo. Es decir, ¿en qué sentido? En energía. Todos estos países que mencionaba Constantino, que China tiene cerca de 13, 14, tiene fronteras. La más larga es con Rusia. La otrora problemas entre Rusia y China han quedado atrás. Es decir, energéticamente depende mucho de Rusia, depende de países como Kazajistán, donde hay tuberías enormes de gas o de combustible, que China, el desarrollo chino no es autosuficiente. Entonces China también extiende sus brazos a países como Ucrania, donde hay empresas chinas que alquilan terrenos enormes para sembrar, lo que está haciendo también con Argentina, con la soya. Es decir, China, ese apetito, entonces la idea de la franja y la ruta viene a desarrollar aún más esa integración con el mundo, y le dice China: yo vengo aquí en Son Pacífico a dinamizar las redes de comercio internacional, el financiamiento de proyectos. Crea el Banco de Inversiones Asiático, que es un banco enorme, ya son 160 países. 130, tiene más plata que el Fondo Monetario Internacional. Que están siendo, que es mucho decir. Que están siendo, digamos, parte de eso, e invita a los países, y ahora podemos tocar un poquito lo que está haciendo América Latina con eso. Pero realmente yo lo veo como puede ser una mayor profundización, porque China es mucho más dependiente. Ellos comprenden bien esa dependencia del mundo, y entonces es ahí donde a ellos les interesa tener posición en todos los países. Claro, necesita tener buenas relaciones con sus vecinos, además esas interconexiones con otros países para poder crecer más de lo que está creciendo. Pero en esas interconexiones está también Estados Unidos, ¿verdad? Y en ese sentido, don Constantino, algunas personas, algunos analistas han planteado que el poder hegemónico efectivamente de Estados Unidos, que ha venido en deterioro, y que particularmente frente al mercado, ¿verdad?, que está creciendo de las potencias llamadas emergentes como China, pues tiene, digamos, un efecto en este poder hegemónico. Podemos hablar de que efectivamente toda esta lógica de crecimiento comercial, de generación de alianzas de China con la llamada ruta de la seda, tiene un impacto en el poder hegemónico de Estados Unidos. Relativo, pero el tema hay que entenderlo desde perspectiva histórica. ¿En qué sentido, Marcela? Mire, los autores del crecimiento chino son los norteamericanos. Cuando Kissinger y Nixon van a China, China tenía una situación gravísima de confrontación con la Unión Soviética de aquel entonces, que no es la Rusia de hoy. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, Nixon y Kissinger tuvieron un gran olfato y dijeron: el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Entonces, ¿qué era lo que pasaba en ese entonces? Casi llegan a la guerra la Unión Soviética y China. La Unión Soviética llegó a tener más divisiones en el lejano oriente ruso que en Europa. Entonces, Nixon y Kissinger dijeron: no, modifiquemos el triángulo estratégico y acerquémonos nosotros a China. Se acercan a China, los chinos se abren a los Estados Unidos, las relaciones diplomáticas se establecen durante el gobierno de Carter, y luego ingresa al fin de la Revolución Cultural en 1978 a la dirección del Estado chino un dirigente extraordinario que se llama Deng Xiaoping, un tipo chiquitito, pero de una inteligencia extraordinaria, y dice: nos tenemos que abrir al mundo. Y dice:
y lo critican internamente en China porque China era un modelo de desarrollo interno. Y él dice, no, dice, hay que abrirnos y ascender pacíficamente. Después, cuando uno abre las ventanas de la casa, entra aire fresco. A veces también entran las moscas, dice Deng Xiaoping. Pero promueve un desarrollo económico extraordinario. China crece a tasas superiores al 10% durante 25 años. Se transforma en la fábrica del mundo, en el gran exportador hacia los Estados Unidos, hacia el mundo. Y de ahí, ese monstruito que crearon Nixon y Kissinger, de pronto se vuelve un monstruote enorme, grande, que compite con ellos, es el principal acreedor de los Estados Unidos en bonos del Tesoro norteamericano, un gran exportador hacia los Estados Unidos, las inversiones de los Estados Unidos se van allá, pero de pronto hay dos motivos y con esto concluyo. Primero, la competencia comercial se transforma en importante para los Estados Unidos y luego los Estados Unidos empiezan a pensar de que de ese desarrollo económico no va a salir una democracia como habían pensado algunos en los Estados Unidos, estilo occidental, sino que va a salir un tipo de régimen político diferente y que geopolíticamente va a competir con ellos. Entonces empiezan a tratar de equilibrar. Y si usted lee todos los documentos del Pentágono, los últimos documentos de la Estrategia de Seguridad y Defensa de los Estados Unidos, hablan de la malignidad del desarrollo chino. Entonces, lo que era una alianza se transforma ahora en competencia. Rivalidad todavía no es lo mismo de la época de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética, y la actitud de cierta agresividad del presidente Trump lleva a China en estos momentos a que el triángulo estratégico se invierta, y entonces hay un acercamiento que hoy día en Osaka, en Japón, todavía no tenemos noticias de eso, que hay una reunión del G20, probablemente se verá, y ya se ha visto en el montón de visitas que el señor Putin hacia China y viceversa. Sí. Entonces hay una alianza chino-rusa que de alguna manera pareciera estar sustituyendo geopolíticamente la alianza entre los Estados Unidos y China. Son nuevas etapas históricas. Sí. Estamos acá en Sobre la Mesa, China y la redefinición de un nuevo orden mundial. Ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando la ruta de la seda, esta propuesta del gobierno chino a diferentes países a nivel mundial. Antes de ir a una pausa, efectivamente, don Constantino nos estaba planteando cómo está variando esa geopolítica, cómo las alianzas, ¿verdad?, están variando. En ese sentido, don Marco, me interesaría que usted también se refiera a lo que estaba planteando don Constantino y bueno, en un mundo cada vez más interdependiente, que es lo que usted además planteaba, que China es bastante dependiente de sus vecinos, y un mundo cada vez más globalizado, es difícil pensar que una decisión política o comercial de un país no afecta al resto. ¿Cómo afecta efectivamente este gran proyecto, ¿verdad?, y esta gran alianza en Eurasia, bueno, que ya hasta también países de América Latina están, digamos, colocando también su interés? Claro, bueno, retomando un poco lo que mencionó Constantino, aquí nos encontramos ante un escenario complejo. Es decir, una potencia indiscutible que es Estados Unidos, y hay que recordar pues, a la caída de la Unión Soviética, ahora Rusia, a la menor importancia el Brexit en Europa. Estados Unidos emerge cada vez más fuerte. Si no, veamos las actuaciones del presidente de los Estados Unidos en los foros internacionales, una prepotencia, como sí. Yo no necesito a nadie, digamos, yo puedo hacerlo todo solo. Entonces China, como bien lo decía Constantino, ha buscado acercarse a Rusia por una cierta relación importante, y incluso a Japón. O sea, cuando yo viví en China, yo vi varias veces manifestaciones de China instigadas por el propio gobierno contra los japoneses. O sea, ahí existe un resentimiento histórico, claro, por la actuación de Japón, que invadió China. Esa fue la realidad durante la Segunda Guerra Mundial y antes. Además, Mao sale a la palestra por haber echado a los japoneses con Chiang Kai-shek
de China. Entonces hay un resentimiento enorme, pero hoy en estos días sale en la prensa, donde ya está sentado con el presidente Abe, el primer ministro Shinzo Abe de Japón, hablando de una relación conjunta. Es este movimiento. Entonces, lo que hay que evitar, y tal vez ustedes como politólogos me pueden precisar mejor, pero existe la historia de Tucídides, que comentaba sobre la guerra entre Esparta y Grecia, que era la potencia emergente contra la potencia consolidada. Y entonces hay que tratar de evitar esa guerra. El mundo, es decir, por lo general, históricamente, cuando ha salido una potencia, ha habido una guerra. En este momento, la versión que estamos viendo es la parte comercial, que es muy dolorosa porque al final estamos dando al traste con lo que costó años construir. La gran dañada de todo esto es la Organización Mundial de Comercio, porque es un foro en donde los países pequeños teníamos la oportunidad de discutir mejores condiciones de acceso a los grandes mercados y de alguna manera paliar el poder económico de los grandes mercados. Ahora el presidente Trump definitivamente ha optado por ir a la bilateralización, a la relación uno a uno, establecer sanciones y sin importar lo que pase en la Organización Mundial de Comercio. Es decir, Costa Rica, por ejemplo, tiene historias de disputas con los Estados Unidos que hemos logrado resolver satisfactoriamente en ese seno. De otra manera no se podría. Entonces ahí hay una gran preocupación en el mundo que se ve con el poco crecimiento económico, con la caída de las bolsas en algún momento y con una incertidumbre que ya está pasando de lo que va a suceder. Eso, pues algunos han dicho que hay condiciones en Estados Unidos de mayor empleo, pero eso es temporal. Hay que entender que hay un concepto político, el discurso de Trump es hacia adentro, él está ya en campaña, ya salieron los demócratas a hacer a buscar el nuevo líder demócrata que se va a enfrentar a Trump, que ya es el candidato indiscutible de los republicanos para reelección. Y entonces ahí va a empezar un factor muy complicado. Entonces, lo que nosotros estamos viendo, ¿qué puede hacer el mundo? Es en primer lugar para evitar esto. Hay fuerzas en Estados Unidos que se están moviendo. Las grandes, además de los consumidores, que han habido estudios que están pagando mucho más por los aranceles, están las compañías norteamericanas que se han desarrollado en base a esa integración entre China y Estados Unidos. Por ejemplo, Apple es una de ellas que toda su fabricación, o la gran mayoría, es en China. Y el propio presidente de Apple ha ido al Congreso y ha dicho, señores, es que la integración que hay en China de proveedores no existe aquí. El producto saldría 2, 3 veces más caro si lo hacemos en Estados Unidos. Con lo caro que por sí son los exactamente, productos de Apple. Entonces ya hay compañías como Sony, como Microsoft, como Nintendo, han salido a la opinión pública a decirle, señor Trump, si usted sigue adelante con esto, se va a caer el mercado en Estados Unidos. Claro, pero ¿cómo leer entonces con lo que usted estaba planteando, más allá de una guerra política, ¿verdad? Que ha sido como lo que históricamente ha sucedido, más a una guerra comercial? Porque entonces, don Constantino, ¿cómo leemos esta posición de Estados Unidos y su reacción frente a las tarifas impuestas, el reciente episodio con Google y con Huawei, ¿verdad? Que parece más bien hostil? ¿Qué podríamos, digamos, decir en ese sentido? Mire, el riesgo es de que ocurra lo que Marco Vinicio hablaba de la trampa de Tucídides, el gran historiador griego que escribió sobre las guerras del Peloponeso, donde Esparta se fue a la guerra, que era la potencia dominante, para parar el ascenso de Atenas. Y un profesor de Harvard, Graham Allison, escribió un libro sobre eso y estudió 16 casos históricos en los cuales una potencia ascendente se enfrentó a una potencia del statu quo y encontró Harvard que solo en 4 de esos casos no hubo guerra. El problema de esta guerra comercial es que tiene el germen de una guerra más guerra. Es decir, que podría, sobre todo porque hay otros temas en la agenda de Estados Unidos y China, como por ejemplo el tema de las islas en el mar del sur de la China, donde China ha establecido bases militares en esas islas. Los Estados Unidos cuestionan ese tipo de instalación ahí. El mundo puede hacer muy poco porque
la gente usualmente habla de la comunidad internacional y hemos entrado en una nueva era de competencia geopolítica entre grandes potencias. Esto se va a decidir entre las grandes potencias, China, Rusia, los Estados Unidos, Europa juega algún rol, pero ha quedado bastante marginada de esta historia, y lo que hay que imaginar es el próximo paso. Por ejemplo, el día 20, no el día de hoy, sino el día 20, el viernes pasado, fue una cuestión clave la reunión del presidente Trump con el presidente Xi. ¿Qué va a salir de ahí? Todavía no lo sabemos al día de hoy. Pero China no solo tiene el arma de los aranceles, que ese es el arma de Trump, a ponerle aranceles a los productos chinos. China le ha impuesto aranceles, pero China importa menos de Estados Unidos que Estados Unidos de lo que importa. China tiene otra arma muy importante, que es lo que se llama las tierras raras. Todas estas cosas electrónicas que hacen parte de nuestra vida se fabrican con muchos materiales de esos, el coltán, el litio en los teléfonos celulares. China es el gran productor. No es el único productor, pero es el gran productor y el que tiene tal vez los recursos más importantes de tierras raras. ¿Qué pasa si los chinos se les mete? Bueno, me suben los aranceles, paro la exportación de tierras raras. Ya lo hicieron una vez y los Estados Unidos apeló a la Organización Mundial del Comercio, que falló en contra de China. Pero yo creo que una Organización Mundial del Comercio cuestionada por el mismo presidente Trump no tendría la misma reacción el día de hoy. Entonces, pongámoslo así, los chinos no son mancos. No es lo mismo enfrentar a un país, a una república bananera con todo el peso del poder norteamericano, que enfrentar a la segunda o primera economía del mundo, un país de 1.200, 1.300 millones de habitantes. El ascenso chino, yo personalmente pienso que no se puede detener. Puedo tener diferencias en cuanto a la anatomía de su régimen político, pero su poder político, su poder militar, su poder económico están ahí sobre la mesa. Es una potencia que llegó para quedarse, pero el tema está en que si este enfrentamiento sigue, podríamos derivar, y ojalá se desactive eso, a una confrontación ya de guerra política primero, y luego, si las cosas se encienden más, podríamos llegar a escenarios de guerra que ojalá no se den, pero que las tensiones comerciales crean los elementos para que el conflicto suba de nivel. Don Marco, aprovechándome de su experiencia en el tema de comercio, y en un minuto, porque ya tenemos que ir casi que a una pausa, efectivamente un poco lo que estaba planteando don Constantino, coincide con él cómo desde el punto de vista comercial esta guerra, ¿qué implicaciones pueden tener? Bueno, en primer lugar, Kissinger definió alguna vez, yo lo escuché en 2 ocasiones hablar de China, que era la relación más importante del mundo. O sea, porque los 2 países de acuerdo podían llevar al mundo a un crecimiento importante en materia económica. Los números son increíbles. Ahora que está hablando de la guerra comercial, Estados Unidos pone primero impuestos a 250 billones. Si es que no es cualquier cosa. Sí, y ahora están en discusión la amenaza de Trump de poner a los 300 billones. La discusión entre Sony, que mencioné, Microsoft y Nintendo, es que el 98% de las consolas de videojuegos que ingresan a los Estados Unidos, el 98% son producidas en China. Entonces el impacto en el consumidor, en una industria que es enorme, que hablan de 45 billones de dólares, sería enorme económicamente hablando. Entonces empiezan a darse esos golpes y lo que hay es un menor crecimiento mundial. Y segundo, que ese es lo que yo veo, vamos hacia una polarización, a una guerra fría, inclusive en materia tecnológica. Si quiere, después de la pausa hablamos un poquito del problema de Huawei, 5G y cómo se inserta esto, pero realmente lo que estamos viendo nosotros es que van a obligar a los países, o estoy con uno o estoy con otro. Y eso es como cuando en la Guerra Fría, a uno le decían, ¿usted es pro los Estados Unidos o es pro Rusia? Entonces, realmente cuando habíamos logrado integrarnos muy bien.
ahí hay un problema que puede tener un impacto, que Estados Unidos empieza a presionar porque inversiones chinas en América Latina empiezan a mandar mensajes que no deberían ser, los países empiezan a tener restricciones en su relación y vamos aislándonos uno con otro y eso sería fatal. Claro. Estamos acá en Sobre la Mesa, China y la redefinición de un nuevo orden mundial con don Constantino Urcullo y don Marco Vinicio Ruiz. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando la ruta de la seda. Antes de ir a una pausa, don Marco precisamente nos está hablando de esta guerra comercial y quería ampliar sobre el tema efectivamente lo que viene ahora con el 5G, con todo lo que es de alta tecnología, que efectivamente es en China donde se desarrollan esta gran cantidad de productos que además son de consumo en Estados Unidos. Claro, nada más un pasito atrás para enmarcar lo que pasa. Cuando llega Trump, él viene con varias ideas de Steve Bannon, uno de sus principales asesores, y reclutan a Peter Navarro, quien es un economista que había desarrollado una tesis de que todos los problemas de Estados Unidos es China. Había hecho unos documentales diciendo que lo que había hecho Estados Unidos con China, más bien ahora se volvía en contra de Estados Unidos, empleo. Y Bannon, un nacionalista, una persona, digamos, de ideas muy... Entonces se junta el nacionalismo, llamémoslo así, que ejerce Trump, con una teoría de que China es enemigo de Estados Unidos. Y eso es lo que se está aplicando. A diferencia de todos sus antecesores desde Nixon, que habían seguido que integrar a China con el mundo era lo lógico. Y si bien es cierto, había un desfase comercial en campos donde Estados Unidos no era tan eficiente ya, la realidad es que las grandes empresas norteamericanas, las mismas automotrices, ya están en el mercado chino y se han hecho enormes. Las compañías norteamericanas invierten millones en China y también y además China, el acuerdo era mucho de ese exceso de liquidez lo invertía en bonos del Tesoro de los Estados Unidos y le ayudaba enormemente. Es un acuerdo más o menos en esa dirección. Pero digamos que Trump... ¿Por qué sucede esto? Bueno, porque China, en todo este desarrollo, es decir, China ha desarrollado enormemente el Internet. Imagínense ustedes que China tiene 800 millones de internautas, ¿ok? 800 millones de internautas. Gente conectada a Internet todos los días, a todas horas. Pero con restricciones. Incluso relativo. Es decir, hay un acuerdo, diríamos sí, hay un acuerdo. No se asusten que no se puede entrar con Facebook o cosas así, porque China tiene sus propias redes. Si uno ve, las aplicaciones chinas son tan buenas o mejores que lo que es Facebook o lo que es Google. Existen otras cosas, digamos. Y sí, con restricciones que la gente las acepta en muchos casos porque el partido está encima de todo, ¿verdad? Sí. No les queda otra. Entonces, digamos, este desarrollo de Internet, ciertas tecnologías, China ha invertido años en investigación, en hacer lo mismo que hicieron Estados Unidos. Estados Unidos después de la guerra, para la guerra, importó científicos de todo el mundo. Hoy, alemanes, Werner von Braun fue el desarrollador de la cohetería. O sea, los países desarrollados y hoy por hoy incluso reclutan las mejores cabezas del mundo para llevárselos a las universidades norteamericanas. Eso es normal en cualquier país del mundo porque la tecnología es mundial y los países más poderosos tienen esa ventaja con los temas de propiedad intelectual, etc. Entonces, China viene desarrollando su propia industria, en algunos momentos posiblemente puede ser acusada de copiar, pero ya es su propia tecnología. Y el 5G, que es otra plataforma de Internet, donde incluye lo que se llama el Internet de las cosas, el reconocimiento facial, la velocidad de respuesta, son las armas para competir en el mundo en la cuarta revolución industrial. Y China está adelante. Y eso es visto por Estados Unidos como una afrenta, ya sería donde China va a traspasar a Estados Unidos. Entonces, toda esta reacción contra Huawei, contra todo eso, viene a tratar de parar eso. Eso es una realidad. Esa es una realidad. Usted podría decirme, cualquier tecnología puede ser vista desde dos puntos de vista. Hoy, en algunos aeropuertos del mundo, usted se asoma en una pantalla, detecta su cara y le dice su vuelo. Sí. Eso ya está pasando, el reconocimiento facial. También los hooligans en Inglaterra
son identificados con reconocimiento facial. Claro, pero hay una gran crítica de que ese reconocimiento facial en China se está utilizando precisamente para entonces, controlar a la población el china. poder del Estado, entonces, puede indicar, bueno, aquí, si usted habla con el ministro de Seguridad Pública, si él, ante la pantallita que tienen para ver el tránsito de gente en la avenida central, podría decirle que si él logra identificar ahí quiénes son los pillos, estaría feliz. Claro. Es decir, tiene que haber regulación, estamos de acuerdo, pero no puede haber, diríamos, una satanización de cualquier tecnología. Entonces, eso es imparable. Entonces, digamos, el poder que va a tener China, o que ya está teniendo China, con esas redes de 5G, que han desarrollado muy bien esa tecnología y que Estados Unidos está 2 años atrás y el mundo 2 años atrás, pues es lo que hace esta confrontación y eso es lo que va a pasar. Lo malo sería, como lo dije anteriormente, que termináramos dividiendo al mundo en 2 estándares. Sí. El estándar es de los chinos, como el estándar, pasa un poquito como el tema de las televisiones. ¿Cuál es su estándar? Si el japonés, si el norteamericano, si el brasileño. Entonces el mundo verdaderamente es complicado. Claro, pero ahora retomando también el tema de más bien la trampa de la deuda, porque ya hablamos del tema comercial, ¿verdad? Sí. De lo que implica, ¿verdad?, este cambio. Pero, don Constantino, en realidad hay voces disonantes con respecto a que efectivamente es un plan para también, digamos, tener mayor influencia en el mundo y mantener a algunos países en la trampa de la deuda, ¿verdad? Otros plantean que más bien es un plan para conquistar el mundo, dice usted. Algunas personas, algunos analistas plantean eso desde el punto de vista, digamos, de sostener, ¿verdad?, en la trampa de la deuda a los países, ¿verdad? Y sabemos que no todo es ni bueno ni malo, como planteaba don Marco, ¿verdad? Pero hay 2 conceptos de deuda y desarrollo en este plan que son importantes, ¿verdad? ¿Cómo implicaría, ¿verdad?, o cuáles serían las implicaciones que tiene también este plan desde el punto de vista de deuda en los países, digamos, bueno, esto ha insistido mucho, los Estados Unidos son las voces que denuncian eso, pero yo quisiera hacer dos observaciones puntuales sobre lo que decía Marco, muy breves. Una es, estos 2 sistemas que se van a crear son 2 sistemas que le ponen fin a la globalización. Se está desglobalizando el mundo. Ese enfrentamiento tiene esas consecuencias porque van a ser 2 áreas con reglas y normas diferentes. Los que están en el área china y sino-rusa y los que estamos en el área de los Estados Unidos, particularmente nosotros que nos toca muy cerca. El otro tema de la tecnología 5G no es solo comercial, es todas las aplicaciones que tiene esa tecnología a la tecnología de la guerra. Los torpedos nucleares autónomos, los aviones autónomos, la aplicación de eso a los satélites, a la guerra antisatélite, la guerra en el espacio. Todo esto está ahí de por medio y no solo la cuestión comercial. Y la cuestión militar y de seguridad ocupa un papel muy importante. Ahora, el tema de la deuda es que algunos países han entrado en deudas con los chinos. El ejemplo que se plantea, claro, es en Sri Lanka, donde los chinos construyeron un puerto, el puerto de Hambantota, y teóricamente eso era un puerto que iba a ser de los srilankeses, pero no les pudieron pagar la deuda. Yo no creo que los chinos anden en un plan maestro para que la gente entre en deudas con ellos y así dominarlos y brincarles encima. No, yo creo que ellos andan vendiendo sus productos de infraestructura, carreteras, trenes, etc. Y hay países que, como todos los que usamos la tarjeta de crédito, de pronto se embarcan más, quedan en deuda, no le pueden pagar a los chinos y los chinos se quedan con las inversiones. Y eso realmente, en algunos casos, particularmente en Asia Central, disminuye y en el Océano Índico disminuye la capacidad de pago y aumenta la dependencia con relación a los chinos. Claro, entonces, ¿cuáles son, digamos, las posibilidades de desarrollo de esos países en toda esta digamos, relación, porque bueno, a la fecha hay más de 103 países que han firmado el documento de intenciones. Algunos tendrán posibilidades de desarrollo, otros no podrán pagar, es parte de la vida en ese sentido. Ahora, yo no creo, y esto es algo muy importante,
Yo no creo que en este momento China tenga un proyecto de dominación mundial. China lo que está es afirmando básicamente su hegemonía, hay que decirlo claramente, sobre su Caribe propio. Los Estados Unidos son hegemónicos en el Caribe, China quiere la hegemonía en el mar del sur de la China y en el mar del este de la China y en el mar amarillo, y está haciendo todo lo que tiene que hacer una gran potencia para afirmar su hegemonía en su zona de influencia. Ahora, China sabe que no está preparada para una confrontación mundial con los Estados Unidos desde el punto de vista militar y desde el punto de vista de control geopolítico. Donde se aduce mucho la trampa de la deuda y el tema de la deuda es en África. Ahora, China tiene una relación con África desde los 70s, y ha hecho contribuciones importantes al desarrollo africano desde el punto de vista, por ejemplo, recuerdo Tanzania, el desarrollo de los ferrocarriles. Hay una relación muy particular de China con África, y el tema, yo no creo que la motivación sea lograr que esos países se endeuden para yo dominarlos. Es decir, eso es un poco teoría de la conspiración que la fabrican personajes como Peter Navarro, que usted citaba anteriormente, que creen que los chinos están sentados ahí a ver cómo dominan el mundo. Ellos saben que son una gran potencia, que tienen que tener influencia, que quieren tener influencia, que van a hacer crecer su ejército, que cada día lo hacen crecer más, pero en la agenda inmediata de China yo no veo la dominación mundial. Estamos acá en Sobre la Mesa, China y la redefinición de un nuevo orden mundial. Vamos a una pausa y ya regresamos. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de China, la redefinición de un nuevo orden mundial. Antes de ir a una pausa estábamos hablando efectivamente del tema de la deuda, las implicaciones comerciales que esto tiene, pero ya quisiera un poco, don Marco, ver efectivamente qué es lo que pasa también con los países latinoamericanos, ¿verdad? ¿Cuáles serían los principales desafíos para Latinoamérica frente a un mercado tan grande como es el asiático, ¿verdad? Y si están preparadas nuestras economías para también atender las exigencias de ese mercado. Bueno, en una primera etapa, China, como yo lo mencionaba anteriormente, no es autosuficiente en muchísimos productos, en muchísimas materias primas. Y su relación con América Latina, países como Chile, por ejemplo, donde el principal producto que China importa es cobre, que se necesita, China es un gran productor. En Perú, por ejemplo, son todas las minerías. Brasil, y más recientemente Argentina. Ahora en esta fase, y obviamente Venezuela, que el petróleo en eso, que una de las cosas que tal vez siempre es bueno recordarla, cuando se amenazaba a Costa Rica con que si no ingresábamos a Petrocaribe podíamos perder el petróleo venezolano, por esa misma época establecimos las relaciones con China. Y en aquel momento fue una consideración importante de nuestra decisión. Fue valorado de que al tener del lado nuestro a los chinos, que eran los principales dueños del petróleo venezolano, ya esa amenaza se quitaba. Y así fue. Eso fue un movimiento interesante que nosotros nunca tuvimos que ser miembros de Petrocaribe y siempre tuvimos acceso al petróleo o a los combustibles ahora porque dejamos de importar de origen venezolano. Entonces, digamos, esa es la primera etapa. Más recientemente, sí hemos visto mayor dinamismo en otro tipo de inversiones, digamos, y de grandes proyectos dentro de la Ruta de la Seda. Países han hablado de un ferrocarril que atraviese Sudamérica, desde Iquique, en Perú, hasta Brasil. Se ha hablado, Colombia también ha presentado algún ferrocarril Panamá, que es el más reciente miembro de esa comunidad de países que tienen relaciones con China, ha establecido y están haciendo los estudios para un ferrocarril hasta David. Yo creo que Costa Rica, lo lógico sería que si eso se da, de que hablemos de un David hasta Orotina, por lo menos para empezar a acercarnos un poquito, porque es necesario. Entonces, digamos, hay proyectos que son interesantes, que pudieran plantearse de manera propositiva. China está muy abierto a financiar y a entender. Nosotros discutimos ampliamente la posibilidad
que es algo que el país necesita, y lo ven en todos los estudios económicos, se habla de la falta de crecimiento y oportunidades en los puertos, en las zonas rurales, y hicimos un estudio con los chinos, porque si algo ha sido interesante de estudiar en China son las zonas económicas especiales, y eso podríamos hacer un programa entero. Específico, sí, claro. específico, pero cómo China logró desarrollarse a través de... Entonces ellos les pedimos ayuda y nos dejaron algunas ideas plasmadas en un documento, en un plan general, donde hablaba de una zona económica especial en Punta Arenas, súper conectada con la del Atlántico y con 2 en zona norte y zona sur. Y el gobierno anterior no le dio seguimiento a eso. No se le dio seguimiento, es una cosa increíble, por cualquier excusa. Entonces, digamos, eso es importante hoy dentro de la ruta de la seda, porque generar un comercio más fluido, oportunidades, proyectos que puedan generar mayor eficiencia en traspasar de un océano a otro, es importante, y yo creo que hay oportunidades para el país que podemos insertarnos bien en ese acuerdo, y los países están presentando proyectos, y se firmó un memorándum en octubre del 2018, lo firmó la entonces canciller Epsi Campbell, y toca a este canciller y a esta administración darle seguimiento. Yo espero... El presidente Alvarado se ha anunciado, en la prensa salió, no es ninguna información, sí, que va a ir a China en el mes de noviembre. Yo esperaría que lleven algo concreto en esa dirección. Claro, y ahí don Marco ya se me adelantó con la siguiente pregunta, sí. Efectivamente, ¿cuáles serían esos beneficios o las oportunidades que esta relación, ¿verdad?, y el fortalecimiento de las relaciones con China y ser parte de esa iniciativa le traería al país, don Constantino? Mire, la relación con China, independientemente de la ruta, de la franja y la ruta, es una relación inevitable. Es inevitable porque es la potencia del siglo XXI. Es decir, la segunda, la primera o la tercera, pero es un gran país. Y ahí hay que entenderla. Aquí, el único que yo he visto que entiende la dimensión política de eso es don Marco. Es decir, un día que hablábamos sobre esto con un grupo de gente empresarial y esos MBAs muy conocedores de los mercados, don Marco les dio una lección y les dijo, miren, señores, es que ustedes están pensando que en China nada más como un mercado. Sí. Y China no es nada más un mercado. China es un gran país y hay que entenderlo como gran país, hay que entender su sistema político y hay que entender, esto es mío, que va a tener un papel crucial en este siglo. Es decir, ojalá sea el papel benéfico que ha venido cumpliendo sobre la economía mundial, que ha facultado el desarrollo de la economía mundial, y además internamente sacaron a 750 millones de seres humanos de la pobreza. Es decir, es de la revolución económica y el desarrollo económico más apasionante que uno puede encontrar en la historia reciente de la humanidad. Ahora, hay una oposición a eso en lo que respecta a América Latina. ¿Y cuánto nos podría afectar en la relación con Estados Unidos? Ese es el tema. Ayer en la asamblea, bueno, el pasado viernes en la asamblea de la OEA, el jueves, perdón, en la asamblea de la OEA, la subsecretaria de Estado para América Latina dijo que ellos esperaban que los estados latinoamericanos tuvieran una actitud positiva en ayudarlos a contrarrestar las influencias negativas de los actores externos en América Latina. Le hace Rusia y China. A mí Rusia no me entusiasma porque son exportadores de petróleo y exportadores de armas, pero los chinos tienen muchas lecciones que darle a los países de América Latina en el buen sentido del término. Es un país hiper subdesarrollado que da el salto a la condición del desarrollo utilizando mecanismos muy interesantes en un corto periodo de tiempo. Yo tenía un amigo, yo he estado en China, en un viaje de turismo, pero yo tenía un amigo norteamericano que me decía antes de ese viaje, tenés que ir a China, porque es como ir a Inglaterra en el medio de la revolución industrial, solo que multiplicado por 10. Entonces, nosotros no podemos, hay que decirle a los Estados Unidos claramente, mire, nosotros no vamos a poner ni nos vamos a prestar a medidas que amenacen su seguridad nacional,
pero nosotros no podemos marginar y hacer a un lado a un país de esas dimensiones como es la China popular. Claro. Y don Marco, para concluir, usted ha sido un gran promotor de las relaciones, digamos, de Costa Rica con China. ¿Qué valoración tiene con respecto a si Costa Rica ha aprovechado en los últimos tiempos esa relación con el gigante asiático? ¿Y cómo ve las relaciones en este momento del país con China? Yo diría, porque estudié durante bastante tiempo y tuve la oportunidad de convivir allá, no soy, diríamos, es decir, el sistema chino es el sistema chino. Yo no creo que hay cosas criticables, pero sí entiendo o trato de transmitir lo que sería bueno para Costa Rica, que es lo que a mí me importa de esa relación. Y pienso que efectivamente no ha habido hemos perdido claridad. Cuando iniciamos la relación diplomática hicimos un plan de 5 años más o menos de desarrollo que nos dio beneficios importantes en ambos lados. Hay que reconocer que hay cerca de 100 estudiantes costarricenses que van a estudiar a China, mandarín, a conocer ese mundo todos los años. Inclusive aquí, junto al canal, opera el Instituto Confucio, sí. que eso le abre los ojos a nuestra juventud, que es el futuro. Yo espero que el conocimiento del idioma, más encima de las buenas relaciones con los chinos que radican en Costa Rica, de origen chino, pues pueda hacer posibilidades de establecer comercio. Pero sí añoro un poco la necesidad, nos falta un plan país, y ese es el tema importante. Y lo voy a dejar, por ejemplo, como una idea. Creo que ante la visita del presidente deberíamos llevar 2 o 3 cosas en educación, China en desarrollo sostenible, en los beneficios de los autos eléctricos, que China está encaminado a ser el mayor productor mundial. Paneles solares. Energía, la colaboración debe ahondarse en esos campos. Claro. Don Constantino, si quieren encontrar el libro China y Estados Unidos, Geopolítica y Estrategia en el siglo XXI, ¿dónde se puede encontrar? En la librería de la Universidad de Costa Rica. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, don Marco y don Constantino, por haber estado acá en Sobre la Mesa, y a ustedes en sus casas. Les agradecemos habernos acompañado y les esperamos la próxima semana acá en Sobre la Mesa.